Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Hablando de ello, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38 en la Nueva Traducción Viviente, él dando su discurso de despedida, ¿verdad? De Pablo en Mileto, en su tercer viaje misionero paulino, ¿verdad? Que ya recordarán ustedes que lo estudiamos en la escuela misionera. Pero desde el versículo 21 en este contexto dice, he tenido un solo mensaje para judíos y para los griegos por igual. ¿Y cuál era ese mensaje fundamental que predicaba Pablo? El mensaje fundamental que predicaba Pablo es la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí. Y este es el texto que usamos para la promoción de la serie. Mire el entendimiento que Pablo había llegado. Mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo había entendido muy bien cuál fue la razón para la que vino a este mundo, y la razón en esencia era que él se debía de preparar, que él debía de ser una especie de testigo, de tal manera que él diera testimonio acerca de que hay una buena noticia, y que la buena noticia, que es el evangelio trata de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, estamos iniciando con esta serie denominada el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué razón necesitamos entender este Evangelio de la Gracia? Porque pues igualmente como el apóstol Pablo, nosotros estamos con ese afán de capacitarnos adecuadamente para cumplir la tarea que también nosotros tenemos por delante, también de contarles a otros, ¿verdad? Que la buena noticia que hay ahora mismo, y es acerca de la maravillosa gracia de Dios. Todos debemos de ser llevar ese testimonio por donde se necesite, que ahora mismo no es un tiempo de condenación, este es un tiempo de gracia. Lo voy a decir nuevamente. Este no es un tiempo de condenación, este es un tiempo de gracia. Dios ha trabajado de formas distintas, ¿verdad? Por lo menos en la Biblia lo notamos en el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Pues se considera como la dispensación o el tiempo de la ley, y a partir del Nuevo Testamento se considera el tiempo, la dispensación de la gracia, que todavía seguimos en ella. Es decir, que en este tiempo de gracia nadie, absolutamente nadie está condenado. Dios ahora mismo no ha condenado a ningún ser humano, pero pareciera ser que a veces nosotros somos jueces más severos que Dios, ¿verdad? Vemos por ahí a alguien que está necesitando de la gracia de Dios, y lejos de darle gracia, nosotros lo condenamos, ¿verdad? Entonces pareciéramos ser jueces más severos que Dios, pero ojo que también hay un equilibrio acá, y es que la gracia necesita impactar en todo aquel que esté en cualquier tipo de pecado, pero también es evidente que hay que poner un equilibrio de antemano, y es que la gracia también no es un libertinaje, no es tolerancia al pecado, sino que la gracia viene a ser una especie de oportunidad. La gracia viene a ser una especie de poder para vencer al pecado. Creo yo que muchos de nosotros podríamos estar viviendo una vida espiritual no cumpliendo las expectativas del Señor, de lo que Él está esperando de nosotros, porque no nos valemos adecuadamente de la gracia, ¿verdad? La gracia es una verdad, es un rema que muchas personas a lo largo de la historia la han entendido de tal manera que su vida espiritual cambió para siempre, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar platicando mucho en esta serie, y les quiero inmediatamente
mostrar más o menos cuál va a ser la temática que vamos a estar abordando en esta serie, el Evangelio de la Gracia. El día de hoy, tal como se ve por ahí con la fecha 8 de agosto y subrayado ahí una especie de verde, vamos a platicar un poco del tema denominado Encuentro con la Gracia. Luego, en el tema siguiente, el próximo, aquí les pongo en esencia toda la serie. Igualmente se los voy a mandar así, tal como lo están viendo en pantalla. Pero si alguien quizá lo estaba anotando en su cuaderno, esos van a ser los títulos de cada uno de los temas, ¿verdad? Hoy el encuentro con la gracia, si el Señor lo permite, el 15 de agosto vamos a estar platicando acerca de un tema que se llama solo gratia. Hermano, lo escribió mal, no, es que no es español, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco la gracia en uno de los mayores libros que habla de la gracia y es el libro de Romanos, pero este solo gratia fue muy importante en la reforma, ¿verdad? Martín Lutero, no sé cuántos están familiarizados con las 5 solas de Lutero, es decir, que él resumió la doctrina de la reforma en 5 solas o cinco verdades. Y la primera verdad con la que él se sintió fuertemente reflejado en la Biblia y se daba cuenta que la iglesia no iba tras esa doctrina y es hablar de solo la gracia. ¿Verdad? De solo de la gracia. Y hay otras 5 solas, o perdón, otras 4, porque son 5 solas, las que no vamos a estudiar, evidentemente eso, quizá un día vamos a abrir una serie de la historia de la iglesia para que podamos profundizar, pero ahí vamos a entender un poco cómo Romanos habla de la gracia y cómo Lutero entendió eso, que para él fue una liberación en la vida. Luego vamos a analizar un poco el tema de la ley y la gracia, ¿verdad? Bajo el libro de Gálatas, que, que quizá sería bueno que Gálatas es un libro pequeño, creo que me parece que tiene 6 capítulos, sería bueno que lo fuéramos leyendo para poder entender un poquito más acerca de la gracia y de la ley. Y luego retomamos el 12 de septiembre el objetivo de la gracia para terminar el 19 de septiembre con este tema en el que también tenemos muchas expectativas de lo que el Señor nos va a hablar y es dispensadores de gracia, que en esencia debemos de nosotros de tener esa identidad que yo dentro del Evangelio, así como mi Dios, así como mi Señor, es un dispensador de gracia, así me debo de volver yo un dispensador de gracia con las personas que están a mi alrededor. Creo que esto es bien importante. Pero bueno, entrando un poco con el tema, entonces, al encuentro de la gracia, ese es el tema de hoy, el encuentro de la gracia, pero encuentro con la gracia. Nos topamos con este texto de Romanos 3, 23, 24, nueva traducción viviente, en la que el apóstol Pablo dice que todos hemos pecado. Aquí absolutamente todos hemos pecado y nadie, dice Pablo, puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, sucedió algo y es que en su gracia Dios gratuitamente nos declaró, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros nuestros pecados. Entonces aquí la gracia se comienza como a ligar a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta en este tema cómo la gracia se comienza a ligar a la persona del Señor Jesucristo. Y esto marca mucho digamos, lo que hablábamos de que Dios ha trabajado en distintas dispensaciones. En el Nuevo Testamento comenzó la gracia a través de la llegada de la persona del Señor Jesucristo. Es como que Dios hubiera dicho, voy a hablar, voy a dar un nuevo mensaje a la humanidad entera y voy a hablar voy a dar un mensaje de la gracia a través del Señor Jesucristo, a través de Dios mismo. Él, como dice Filipenses, Él se abajó, Él se hizo hombre, ¿verdad? Y eso viene a marcar un tiempo importantísimo para nosotros. Y pues creo yo que sé que
muchos de los que estamos acá más o menos hemos quizá dimensionado la gracia, pero estoy seguro que a través de esta serie la gracia va a cobrar una nueva verdad en nosotros, un nuevo punto de vista, un nuevo, quizás se va a quebrar por ahí un poco ese paradigma, ese pensamiento que hemos tenido de la gracia y considerar solamente la gracia como un regalo inmerecido. Creo que la gracia es más que ello. Y entonces la idea es que a través de esta serie de sermones, de esta serie de prédicas, de mensajes, podamos entender más la gracia de tal manera que la gracia trabaje mejor en nosotros, ¿verdad? Permitirle a la gracia que trabaje mejor en nosotros y que también nos volvamos esos dispensadores de gracia y poder con la gracia bendecir a la gente de nuestro alrededor. Entonces, sin más, comenzamos ya a hacer algunos análisis puntuales de esta serie, ¿verdad? El Evangelio de la Gracia, tema encuentro con la gracia y estudiar un poquito el tema de la gracia en la Biblia. Yo el día de ayer me volví ahí, yo soy alguien como que me gusta mucho la matemática, la estadística y me puse allí valiendo de algunas herramientas a contar todas las veces que aparece gracia en la Biblia y me topé que en la Biblia aparece 288 veces la palabra gracia en la Biblia. Y ahí, si se dan cuenta, y no se preocupen, esto tal como lo están viendo, se los voy a enviar, pero de allí, ahí más o menos se ve en que, por ejemplo, en los libros que se ve o la cantidad de veces que aparece la palabra gracia en la Biblia. ¿En qué libro es donde aparece más la palabra gracia? Es en el libro de Romanos. Así que el siguiente tema vamos a hablar mucho de la gracia en Romanos. Y luego así está el orden. Luego el segundo libro es Hechos, Efesios, Éxodo, Colosenses y ahí están todos los libros, ¿verdad? En donde cuántas veces aparece la palabra gracia, ¿verdad? Y entonces dice acá de las 288 veces que aparece la palabra gracia en la Biblia, 132, es decir que 46% fueron escritas, como dice acá, por la pluma Paulina, es decir, por el apóstol Pablo, alguien que entendió, alguien que el Señor lo usó, le dio la revelación acerca de la gracia en una forma bastante abundante, es el apóstol Pablo. Imagínense que solo él, utilizando el Señor esa pluma, la usó el Señor para escribir casi la mitad de lo que habla gracia en la Biblia. ¿Verdad? Evidentemente esto, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Evidentemente, uno de los personajes que deberíamos de considerar, o una de las plumas, uno de los escritos que deberíamos de considerar para poder entender en términos generales lo que es la gracia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. ¿Verdad? Y dice, siendo el libro de Romanos el que más contiene la palabra gracia, la contiene 29 veces. Y según su etimología significa el origen de la palabra. Hay dos palabras en idiomas bíblicos que monopolizan el término gracia, ¿verdad? Si se dan cuenta allí, por lo menos 141 veces aparece en el Nuevo Testamento este griego, ¿verdad? Que es charis, ¿verdad? Significa gracia, pero me gusta cómo va diciendo acá, además de gracia, dice que es la gracia es específicamente la influencia divina sobre el corazón. A mí, miren, cuando leí esto, me ayudó a entender mucho acerca de que la gracia no solamente es un regalo inmerecido, sino que la gracia viene a ser una influencia divina sobre mi corazón, de tal manera que mi corazón responda con fe, que mi corazón responda con adoración, que mi corazón responda con servicio. Esa influencia divina sobre mi corazón de querer ponerme a cuentas, de que cada vez que le he fallado al Señor, sentir una pesadez, sentir que el bienestar de mi vida se va, sentir que el gozo de mi vida se va porque no estoy cumpliendo con las expectativas que mi Dios y Padre y Señor tiene puestas en mí. Esa influencia de ponerme a cuentas, esa influencia cuando etapas de mi vida me fui totalmente de los caminos del Señor y siempre había una influencia en mí, en mi corazón de decirme, no podés huir de mí. Yo les cuento y les conté y siempre es algo que cuando me recuerdo me impacta fuertemente en mi corazón, es que cuando yo estaba, muchos de ustedes me conocen, cuando no estaba pues en los caminos del Señor,
Una vez mi mamá me dice, mi hijo, venime a traer al ensayo. Estaba ella en una congregación que se llamaba Maranata, un templo maravilloso, muy lindo. Y entonces yo estaba en malos caminos, ya se los he contado a muchos quizá esta historia. El tema es que yo la llegué a traer un sábado en la noche antes de salir como bien decimos aquí en Guatemala, de parranda. Y entonces le dije yo, y la fui a traer, parqué el carro, me bajé, se bajaron algunos de mis amigos. Y entonces nos encaminamos para entrar por la puerta de la iglesia y cuando yo entré y vi cómo estaban ellos, yo les dije a mis amigos, miren, quédense acá, espérenme, voy a entrar y, y entré solo al templo, todas las luces estaban apagadas, estaban encendidas solo las luces del altar, los hermanos estaban en un momento de adoración tan sublime eh, y entonces solo había luz en el altar y yo me quedé sentado en una silla por ahí, la iglesia era muy grande, me quedé sentado ahí, pues evidentemente solo en una silla y no pude detener mis lágrimas, comencé a llorar porque había una presencia de Dios en ese lugar tan maravillosa y pude escuchar una voz que en mi corazón que me decía, este es tu lugar, este es tu ambiente, te estoy esperando. Entonces me quebró todo, en todos mis adentros, porque cuando en un momento de mi vida solo había, según yo, había una palabra de condenación, es como cuando uno se portó muy mal. No sé cuántos acá que puedan ahí levantar su mano, aunque sea en Zoom, cuántas veces se han portado muy mal o se portaron muy mal de niños y esperaban que su papá o su mamá les dejara ir el tráiler, ¿verdad? Eh, digamos, con una serie de corrección, ¿verdad? De cinchazos, de allí, bueno, todo el tipo de corrección posible, de tal manera de poder, ahí Miguelito levanta la mano, ¿verdad? Y nuestros papás quizás nos dejaban ir el tráiler, pero muchas veces yo me sentía así, yo sentía que en ese momento de mi vida Dios necesitaba corregirme porque me estaba portando muy mal. Pero en vez de corregirme, de pegarme, decirme todas las cosas que estaba haciendo mal, lo único que sentí fue una palabra de gracia en mi corazón, decir, te amo, te estoy esperando. No importa lo que hayas hecho, ¿verdad? Yo no te amo por lo que tú has hecho, perdón, o has dejado de hacer. Yo te amo porque yo, dice la Biblia, yo te amé primero, dice las epístolas de Juan. Y entonces el amor de Dios se manifiesta a través de esa gracia maravillosa. Y entonces esa gracia maravillosa en uno comienza a ser tal como lo dice acá en los escritos aquí abajo. No sé cómo se ve, sería de este lado. Eh, esa influencia divina sobre el corazón. Cada vez que sintamos, perdón, esa influencia, reconozcamos que es su gracia trabajando en nosotros. Entonces, regreso acá abajo a donde decía esto. ¿Verdad? Entonces, que gracia es específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La gracia significa aprobación, o dice acá merecer aprobación, aprobar. Gracia es un donativo divino, es un favor, es un mérito. ¿Verdad? Y la palabra hebrea que más es utilizada es esta gen que deja ver en español que además de gracia es bondad, es favor, es misericordia. Hay palabras que aparecen en los idiomas bíblicos que no se pueden traducir correctamente al español, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra, nunca se me olvida, la palabra misericordia en hebreo es gesed, pero gesed no hay una palabra al español para poderla traducir. La Biblia Reina Valera y muchas lo traducen como misericordia, pero gesed no es solo misericordia. Gesed es una especie de, como que tuviéramos que meter en una licuadora los conceptos de misericordia, los conceptos de constancia, el concepto de amor. Entonces es como que, por eso la palabra misericordia o el gesed, la nueva traducción viviente, en vez de traducirlo como misericordia, muchas veces lo traduce como amor inagotable.
¿verdad? Porque es algo de que, algo permanente de Dios, ¿verdad? Entonces por ahí va también la palabra gracia, ¿verdad? Además de gracia, hay que poner bondad, favor, misericordia y todo lo demás. Ok, avancemos un poco. Entonces dice acá un pensamiento muy importante, dice que la experiencia con la gracia es un proceso. Es algo bastante importante el considerar ello. Dice entonces que la experiencia con la gracia es un proceso que contiene algunas definiciones que necesitamos entender para abrazar la gracia con mayor fuerza. Y dice que nuestro primer encuentro con la gracia produce un efecto eterno, es decir, la salvación. ¿Por qué somos salvos? Porque tuvimos un primer encuentro con la gracia, ¿verdad? Y entonces esa influencia divina, le vamos a decir la gracia en este primer tema, vamos a conocer la gracia como una influencia divina. Y entonces esa influencia de la gracia, de repente estábamos nosotros, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando le entregaron su vida al Señor Jesucristo, no sé si alguien de la audiencia se anima a contarnos en esencia, en un minuto, cómo fue, en dónde estaba ese momento en donde el Señor le habló y le entregó su vida al Señor por primera vez. ¿Habrá alguien de la audiencia que quiera comentarnos? Que me permitió a mí, estando yo en la Sexta Avenida de la OCCAI, fui alcanzado por unos hermanos que habían salido a evangelizar, y entonces me invitaron a mirar a la iglesia, y yo tuve la gracia alcancé la gracia del Señor, o la misericordia, que yo andaba buscando y buscaba por otros caminos y todo, y que sí me tocó que ir a la iglesia, y al nomás entrar a la iglesia sentí que me decía: al fin encontraste el camino. Si no, tendría que dar mi testimonio muy largo y lo voy a resumir ahí. Y gracias, qué bendición. La verdad es que qué bendición me recuerda un poco a ese testimonio que dio, no sé cuántos lo han escuchado, el testimonio del pastor, ahora creo que es apóstol Luis Morales, de Miel San Marcos, que dice él que igualmente él entregó su vida, él tuvo una niñez bastante complicada, con tanta vicisitud, pero él entregó su vida al Señor en la calle, ¿verdad? Él, en un momento dado, creo que fue su esposa quien lo estaba eh, evangelizando y él entregó su vida, pero es algo maravilloso porque es un momentito de eternidad, es un momentito, es ese momento en donde pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero es un momento que Dios nos muestra su gracia y esa influencia divina sobre el corazón hace que nosotros respondamos, ¿verdad? Es un tema, el milagro del nuevo nacimiento es bastante profundo. De hecho, lo vamos a platicar un poquito quizá hoy, ¿verdad? Y vamos a poder entender un poquito más acerca de esa influencia divina, por qué algunos la sienten y por qué otros no, por qué algunos responden adecuadamente a esa influencia divina y otros no, ¿verdad? Porque evidentemente aquí hay un tema también del libre albedrío. No es que la influencia nos obliga, ¿verdad? A poder a reconocer al Señor, sino que es nada más una influencia, ¿verdad? Esa intencionalidad leve, ¿verdad? Quizá de poder decir, bueno, también tengo que colaborar yo en alguna medida para poder entregarme al Señor. No somos como que fuéramos máquinas, ¿verdad? Y que el Señor nos obliga a aceptarlo y a llevar una vida piadosa, sino que también hay una intencionalidad humana que es importante. Pero regresemos acá. Entonces, el primer encuentro con la gracia produce un efecto eterno. Y dice acá, no hay gracia sin arrepentimiento, ¿verdad? Eso es bastante a considerar. Es un pensamiento bastante profundo. Pero dice, pero el segundo encuentro inaugura un proceso de desarrollo llamado santificación. Entonces, por eso esto tiene correspondencia con lo que dice de primero, que la gracia es un proceso. No solamente se trata de que seamos salvos, sino que esa influencia divina vaya en nuestro interior, impulsándonos en alguna medida a
a santificarnos. ¿Qué es santificarnos? ¿Verdad? Santificarnos en esencia es apartarnos del mal. ¿Será santificarnos y consagrarnos lo mismo? No. Santificarnos es, con santificarme, yo me aparto del mal, pero con consagrarme yo me entrego a Dios, ¿verdad? Es como que entre los dos se resume el camino completo, santificarse y consagrarse, ¿verdad? Entonces, veamos ya para ir en alguna medida compresionando en este tema, alguna gente, algunas personas que en la Biblia se hacen notar y cómo tuvieron ellas un encuentro de la gracia de tal manera que podamos nosotros a partir de allí comprender un poco más este tema, el encuentro con la gracia. ¿Sobre quiénes se manifestó la gracia en la Biblia? Es una multitud incalculable, ¿verdad? Pero fue trascendental el encuentro de la gracia con algunos pecadores. Por ejemplo, tal como lo están viendo acá, y va a ser la primera que la tomemos en cuenta, a la mujer adúltera. Pero también no solo algunos pecadores se toparon con la gracia, no solo fue la mujer adúltera, sino también la mujer samaritana, quizá el endemoniado gadareno. Algunos religiosos también se encontraron con la gracia. Saulo, uno de ellos y muy conocido por ustedes, y quizá otros no tan conocidos como Nicodemo. ¿Qué pasó cuando ellos se encontraron con la gracia? ¿Qué pasó en ellos? ¿A qué fueron influenciados? ¿Verdad? Algunos otros, por ejemplo, personas que estaban condenadas a muerte, también, como por ejemplo la mujer del flujo de sangre estaba condenada a muerte, o por ahí había un leproso que también es famoso en la Biblia, que estaban con gente que estaba condenada a muerte, se topó con la gracia de Dios, y una vez que se dio el encuentro de esta gente necesitada con Dios, su vida cambió para siempre. Me recordé ahorita que dije esto de aquel en los 50, no, 50, fueron 25 años, aquel video conmemorativo de Marcos Witt por sus 25 años de ministerio, no sé cuántos lo vieron, yo hasta por ahí tengo el disco. El tema es que antes de presentar a Marcela Gándara, pasa el papá de Marcela Gándara a contar de que él un día estaba demasiado aturdido, muchísimos problemas, él se subió al carro, tenía una pistola, se iba a suicidar y cambiando en la radio, él de repente sintonizó un canto y era aquel canto de Renuévame, ¿verdad? Renuévame, Señor Jesús. Y entonces dice que él ese canto le impactó a tal punto que él allí en el carro, en vez de suicidarse, le entregó su vida al Señor y le dijo, Señor, bueno, a partir de allí, bueno, evidentemente él entregó su vida dio un giro totalmente fuerte, ¿verdad? A tal punto que ahora es una familia de mucha bendición, ¿verdad? La gracia lo alcanzó en el punto más hondo quizá de su vida y hizo que su vida cambiara de giro totalmente. Entonces quisiera que consideráramos unos textos ya para poder ir finalizando. Y entonces dice una mujer pecadora y su encuentro con la gracia. En Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, en la palabra de Dios para todos, dice que Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Y dice, pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Ustedes bien saben este pasaje, lo saben hasta de memoria, pero quisiera que viéramos algunas cosas, elementos muy importantes que quizás no los habíamos considerado antes. Y dice, estos maestros, estos fariseos, le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. Esto aparece en Levítico 20:10, ¿verdad? Y pueden ver que estaba esa ordenanza de matar a alguna mujer que sea sorprendida en ese acto. ¿Tú qué dices? Le pregunta al Señor Jesucristo. Evidentemente, esto era era una pregunta de esas capciosas, que si el Señor respondía, sí, apedréenla,
en alguna medida se iba a echar al Imperio Romano en su contra. Y si él decía no la apedreen, se iba a echar digamos, en su contra a todos los judíos. Entonces era una prueba bastante importante. Entonces, el versículo 6, ellos le decían esto para ponerlo a prueba, buscaban algo de qué acusarlo. A ellos no les importaba considerar qué interpretaba Jesús de Levítico 20:10. A ellos lo que dice acá, lo querían poner a prueba, buscaban algo de qué acusarlo. Entonces dice la Biblia que él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Hay algunos curiosos, ya han pasado muchísimos a través de la historia e inclusive algunos teólogos han llegado a más o menos considerar las alternativas de lo que él estaba escribiendo en el dedo, con el dedo en la tierra. Es algo totalmente imposible considerarlo, ¿verdad? Entramos como una fase de suposiciones, de especulaciones que pues creo que no le hacen muy bien a la Biblia, aunque pues algunos dicen que tal vez está escribiendo los 10 mandamientos o los pecados de estos hombres que la querían apedrear. El tema fundamental es que él estaba escribiendo con el dedo en lo que ellos lo estaban acusando, la mujer adúltera ahí. Y ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que él se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Pero según, y esto es quizá algo importante y algo nuevo que quizá muchos vamos a conocer, de tal manera que sigamos dimensionando de forma adecuada los escritos de la palabra. Y es que una tradición apoyada en Deuteronomio 13:9 y 17:7 enseña que solo quienes no eran culpables del mismo pecado podían participar en la ejecución del transgresor. Es decir, que a lo que el Señor les estaba diciendo y como ellos lo estaban interpretando es: esta mujer fue sorprendida en adulterio. Ok, solo los que no han vivido o han tenido el problema o han pecado en adulterio, solo ellos la pueden apedrear. Y entonces, en lo que él les dejó decir y ellos pensando, ¿verdad? Se volvió a agachar y el Señor siguió escribiendo en el suelo. Y al escuchar esto, ¿verdad? Es un texto que ustedes conocen muy bien. Dice: al escuchar esto, al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan o dónde están los que te condenan? Dice una versión más tradicional. Aquí en la palabra de Dios para todos dice: ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó?, le pregunta. Y ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete de ahora en adelante y no peques más. Qué maravilloso encuentro de esta mujer adúltera con la gracia. En el momento que por la ley, por la palabra, esta persona podía ser totalmente condenada, la gracia prevaleció, ¿verdad? Y entonces el Señor le tiene que decir: yo no te condeno ahora mismo, vete de adelante, vete de ahora en adelante y no peques más. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Habrá pecado después o no habrá pecado? La verdad es que la Biblia no lo dice y no podemos especular, pero lo que sí estoy plenamente seguro es que algo pasó en el interior de esta mujer, de estar de un momento, imagínense, en un momento ella estaba condenada a muerte, ella estaba a punto de ser apedrada, de ser muerta, más o menos como le sucedió a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, que lo mataron a pedradas. La mujer sabía que allí su vida iba a terminar porque ahí estaban todos los maestros, estaban con piedras, estaba el Señor, y ella no sabía en alguna medida que se iba a desbordar la gracia de Dios y le dio una nueva oportunidad de vida. Estoy plenamente seguro que la gracia en ella habrá ejercido una influencia divina sobre su corazón que seguramente la llevó a hacer cambios estructurales en su vida de tal manera de responder adecuadamente a la gracia de Dios. Juan 3:17 dice que el Señor no envió, porque dice literalmente: Dios no envió a su hijo, porque no envió Dios a su hijo al mundo
para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto es algo importante que lo consideremos para nosotros, que Dios a través de su gracia no nos condena, nos da oportunidad sobre oportunidad, gracia sobre gracia, pero debemos de considerar dos cosas. La primera es que debemos nosotros de aprovechar esa influencia divina para ponernos a cuentas. No podemos cerrarle la puerta a la gracia, porque hoy para nosotros es gracia, pero si nosotros, escuchen lo que el Señor tiene para decirnos, si el día de hoy, si en este tiempo de la gracia no aprovechamos adecuadamente la influencia que está ejerciendo, esa influencia divina que nos está llevando a ponernos a cuenta, si no aprovechamos esa gracia, el día de mañana la influencia divina ya no va a estar, sino va a haber juicio. Porque dice la palabra que todos nos debemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5:10. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar tiene la gracia de Dios hoy en mi vida? ¿Será que estoy aprovechando esa influencia? Y miren, toda esta serie va a ser una serie que nos va a hacer poner, como dice el dicho, que dicho sea de paso, lo decimos mal, porque decimos las barbas en remojo, poner las barbas en remojo. Yo sí puedo hacer esa, que tengo barba ahí, poner las barbas en remojo, pero el dicho adecuado es las bardas en remojo. Tiene otra aplicación, pero el tema es que esta serie nos va a hacer considerar qué lugar tiene la gracia en nuestra vida, y primero Dios que aprovechemos, aprovechemos esa influencia divina que el Señor está trayendo a través de esta serie sobre nuestra vida, que respondamos bien a la gracia, que podamos hacer a un lado todas aquellas cosas que nos alejan de esa influencia divina del Señor y poder rectificar en muchas áreas de nuestra vida de tal manera que podamos evitar juicios, que podamos evitar consecuencias. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es muerte? A la luz bíblica, muerte es separación de Dios, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Aprovechemos la influencia divina. Avancemos un poco. Un hombre religioso y su encuentro con la gracia. Miren, a mí me bendice, me iba a poner a presentarles o a considerar la vida de Saulo, pero es muy evidente lo que la gracia hizo en Saulo. Entonces, hasta yo mismo dije, quiero entender, Señor, cómo influenció la gracia a Nicodemo, ¿verdad? Entonces, un hombre religioso y su encuentro con la gracia. Resulta que en Juan 3, vamos a ver tres momentos de Nicodemo. Juan 3, Juan 7 y Juan 19. Si no estoy mal, es el 19 el último, donde aparece. 3 momentos de su vida. El momento del encuentro con la gracia. El segundo momento, la gracia ya había comenzado a influenciarlo. Y en el tercer momento, la influencia de la gracia fue evidente, ¿verdad? Entonces, había un hombre, dice, llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, ¿verdad? Algunos dicen que él estaba en el Sanedrín, es decir, que él estaba dentro de las sectas de los judíos. En ese tiempo estaban los fariseos y luego estaban los saduceos, ¿verdad? Un día vamos a platicar un poquito más despacio las diferencias de uno y del otro. El tema es que este líder religioso, este fariseo, dice, una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, y es un texto que conocen ustedes muy bien, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta un poco el flujo de esa conversación? Cómo Nicodemo primero le dice, Señor, o Rabí, maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Él quizá lo tomaba como, escuchen, tal vez lo tomaba como un profeta. Las señales milagrosas que hace son la prueba que Dios está contigo. Y entonces él rápidamente, vean cómo yo puedo interpretar cómo Nicodemo tenía esa percepción de que Jesucristo era solamente un profeta, pero cómo Jesucristo, la gracia misma le comienza como a cambiar ese paradigma que tenía Nicodemo, porque la respuesta de Jesús tal vez
pudo haber dicho, sí, algo relacionado a lo que él estaba diciendo. Sí, las señales milagrosas que hago son las pruebas que Dios está conmigo. Pero la respuesta de Jesús como que seguramente lo descolocó un poco, porque le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces le cambia totalmente como que la conversación, o lo que Nicodemo tenía preparado para el Señor Jesucristo, sino que de una vez le cambió la pregunta y le dice, Nicodemo, te digo la verdad, te voy a decir una verdad, te voy a declarar la verdad que estás necesitando, y esa verdad que estás necesitando no es saber si yo hago o no hago señales milagrosas, no necesitas saber si yo soy o no soy un profeta, si Dios está o no está conmigo. Lo que tú necesitas saber, Nicodemo, es que debes de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces, evidentemente, Nicodemo le tiene que contestar, ¿qué quieres decir? O sea, ahí como que le cambió totalmente lo que él estaba pensando. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Obviamente, Nicodemo lo estaba entendiendo desde una perspectiva literal. Jesús le contestó, te digo la verdad, Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Versículo 11, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie, ahí un poco Jesús, un poco revelándole, ya entrando a cosas celestiales, es decir, la identidad de Jesucristo como Dios. Nadie, por eso se dan cuenta inmediatamente, hablando de cosas celestiales, él comienza a relacionar esa verdad celestial de su identidad con el versículo 13, en donde él dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, es decir, yo bajé del cielo, pues Dios amó tanto al mundo, dice el versículo que ustedes, Juan 3:16, el versículo que la cristiandad se sabe por excelencia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren en el contexto que el Señor Jesucristo dio esa declaración, en ese contexto de estar con Nicodemo, ¿verdad? Revelándole la identidad de Jesucristo como Dios. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó al cielo. Pues Dios, ahí me salto al 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y por ahí termina la conversación. La Biblia toma, ese escrito de Juan toma otro rumbo. Se separa Nicodemo del Señor Jesucristo, pero algo pasó en Nicodemo en ese momento. El líder religioso que estaba lleno de estructuras dogmáticas, el líder religioso que estaba lleno de doctrinas, se encontró con la gracia, con la figura del Señor Jesucristo, y algo comenzó a pasar en Nicodemo. ¿Por qué digo esto? Porque en Juan capítulo 7, la segunda parte o la segunda vez que aparece Nicodemo en el Evangelio de Juan, ahí les puse yo, esto lo escribí yo, dice Juan 4:52, dice que Juan narra la historia acerca de la incredulidad que había en la aristocracia judía acerca de la identidad del Mesías, a tal punto que se preguntaban, y ya el versículo 48, si ya lo leo de la Biblia, dice, ¿habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él? Pero ahí estaba Nicodemo, es decir, que ahí estaban, ustedes hagan de caso que estaban en una reunión farisea, líderes aristócratas religiosos de Jerusalén, estaban platicando y preguntan, ¿habrá alguno de nosotros, algunos gobernantes o fariseos que crea en Jesucristo? Y entonces tomó la palabra Nicodemo, porque ya lo querían condenar al Señor. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Cuándo? En Juan 3. Y les pregunta,
¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Qué lindo, ¿ah? Nicodemo, algo había pasado en su vida. Ese encuentro con la gracia lo había influenciado de tal manera que él ya estaba comenzando a creer, a responder adecuadamente delante de Jesucristo como Mesías y como Dios y como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Entonces, entonces le dijeron los demás fariseos en el versículo 52, ¿también tú eres de Galilea? Es decir, porque la gran o muchos en Galilea creían en el Señor Jesucristo. En otras palabras, le estaban diciendo, ¿también tú crees en Jesucristo? Contestaron ellos. Entonces le tienen que decir, estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Algo había comenzado a pasar ya en Nicodemo. La gracia ya lo estaba influenciando a tal punto que en el escrito final de Nicodemo, cuando pasó todo el sacrificio del Señor Jesucristo, antes de llegar acá, para que no lo lean, ahí se los comparto, cuando ya habían juzgado, determinado que Jesucristo había que matarlo, lo iban a matar, que lo habían condenado a muerte, que entregó su vida, que él dio su vida. Y cabalmente en ese momento, cuando todos sus discípulos, sus más cercanos, los 12 apóstoles, la gran mayoría le había abandonado, él colgado en una cruz. Yo no sé qué se imaginan. Yo puedo imaginarme que seguramente la gran mayoría de discípulos salieron huyendo porque dijeron, ahora somos nosotros. Ahora seguramente escuchen lo que les voy a decir porque esto lo vamos a ligar con el pensamiento siguiente. Aquel que se evidencie como un seguidor del Señor Jesucristo, como un seguidor de Jesús, lo van a matar. Entonces todos salieron corriendo, seguramente. Pero allí, en ese contexto, cuando se estaba... Dice acá en el contexto de entierro de Jesús, cuando a él lo estaban bajando, dice la palabra de la cruz, dice más tarde, ya cuando él había estado ya muerto en la cruz del Calvario, dice José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, Josué fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Pero resulta que este José de Arimatea no iba solo. Dice, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, desde Juan 3. Y este Nicodemo llevó consigo 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque en un momento importantísimo, ¿verdad? Nicodemo hizo dos cosas fundamentalmente. La primera es que a través de esta acción, evidentemente, todo lo que estaban pasando en este momento era totalmente supervisado por no solamente Pilato y la parte romana, sino todos los fariseos, todos los líderes, todos los sacerdotes judíos estaban altamente pues enfocados en lo que estaba sucediendo, y en ese momento Nicodemo, él se evidenció como un seguidor del Señor Jesucristo. Él cuando ya no había ningún discípulo cercano al Señor Jesucristo, él juntamente con José de Arimatea, bajaron el cuerpo del Señor Jesucristo y le dieron una sepultura acorde. Y aquí lo llevo al segundo punto fundamental. Le dieron una sepultura apta o la misma sepultura que le daban a los reyes de la época, ¿verdad? Porque según la tradición romana, ¿verdad? Una vez que eran crucificados, ¿verdad? Ellos eran dejados ahí literalmente en el abandono, ¿verdad? Mientras que el Señor Jesucristo, Nicodemo, además de demostrar, ¿verdad?, que era uno de los seguidores del Señor Jesucristo, le dio tal honra, tal honor al Señor Jesucristo como Dios, como Rey, ¿verdad? Y entonces fue todo eso a través de otra vez la gracia comenzó a ser un proceso.
en su vida, de una influencia, ¿verdad? Que él comenzó, a pesar de que era un líder judío, a pesar que era un fariseo, él fue a través de esa influencia divina cediendo, ¿verdad? En este caso, ¿a qué cedió la mujer adúltera? Pues primero Dios, que haya cedido al pecado. ¿A qué cedió este hombre religioso? Pues primero Dios a esa estructura mental que lo alejaba de la gracia. Me voy al último y este solo tiene una diapositiva y aquí terminamos. Dice un hombre condenado a muerte y su encuentro con la gracia. Lucas 5, 2, 3 en una traducción viviente. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. En ese momento la lepra era peor que el coronavirus, ¿verdad? La lepra era una lepra muy avanzada. Es igual a quizá ya en nuestro tiempo, qué sé yo, una enfermedad terminal muy avanzada, en donde ya no hay ninguna posibilidad de retorno, ¿verdad? Ya la persona pues se va a ir. Y entonces este hombre leproso estaba en esta situación con una lepra muy avanzada, que dicho sea de paso, la lepra es tomada como pecado, ¿verdad? Es figura ahora de pecado, alguien que tenía el pecado muy avanzado, ¿verdad? Como que ya no había oportunidad alguna para él. Pero el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, si quiero, dijo, queda sano, y al instante, derivado de ese encuentro con la gracia, la lepra desapareció. Lo mismo que le pasó al gadareno y lo mismo que le pasaron a muchas personas en la Biblia, y a través de la historia podemos ver la mujer adúltera, Nicodemo, el leproso. Tantas personas se han encontrado con la gracia de Dios personificada en Jesucristo, y ese acontecimiento no solamente nos cambia nuestro presente, sino que nosotros, además del presente, trasciende a nuestra eternidad, a tal punto que ahora nosotros nos encontramos con la misma gracia de Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ese es un tiempo de gracia y debemos de permitir que su gracia actúe en nuestro interior, y además tomarnos la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Lo dejo hasta acá. Amén y amén. Vamos a orar y pues a pedirle al Señor que nos siga revelando, y además que nos siga revelando, que nos siga influenciando, que esa gracia esté día con nosotros. Yo les insto a que día con día pues nos pongamos de rodillas antes que de pie, que nos aferremos a la gracia de Dios, ¿verdad? Que de tal manera que a lo largo de los días, de nuestros días, se vayamos siendo influenciados en esa forma divina, poder responder de forma adecuada a su gracia. Amén. Vamos a orar.